Durante siglos, las profecías de Nostradamus han formado parte del registro histórico. Aunque poco científico y muy polémico, el legado de su autor perdura. Apelamos al criterio del espectador. 21 de diciembre de 2012. El día en que no amanece. Todo queda sumido en la más completa oscuridad. El mundo toca a su fin. Muchas culturas ancestrales de todos los rincones del globo auguran acontecimientos extraordinarios que parecen estar sucediendo hoy. ¿Desembocan en 2012? Unas ilustraciones descubiertas recientemente cuya autoría se atribuye al célebre profeta Nostradamus podrían contener la respuesta. Estamos a punto de emprender el viaje más revolucionario de la historia. La vida en la Tierra ha plantado cara a la extinción en al menos 5 ocasiones anteriormente. ¿Acaso Nostradamus nos advierte ante la inminencia de otra catástrofe de dimensiones épicas? 2012 marca el principio del cataclismo, no el final. ¿Es 2012 el año en el que el reloj cósmico se quedará finalmente sin cuerda? ¿Queda alguna esperanza? Descifrar las últimas predicciones de Nostradamus podría revelar respuestas críticas antes de que se pare el reloj en 2012. Nostradamus 2012, primera parte. El libro perdido de Nostradamus, encontrado recientemente, contiene ilustraciones que podrían encubrir pistas codificadas sobre lo que nos depararía el año 2012. Como las cuartetas de Nostradamus, estas ilustraciones transmitirían funestas advertencias que, dada la reconocida talla del popular profeta, sería difícil obviar. Son muchas las personas que, frustradas por causa de la imposibilidad de la ciencia para contestar algunas de las preguntas más acuciantes de nuestro tiempo, se remiten al pasado. Ahí es donde encuentran a grandes profetas de otras épocas, como Nostradamus. Nuestro planeta afronta crisis de alarmante complejidad. Escasez de recursos petrolíferos, desaparición de especies, maremotos letales, caos económico, amenazas nucleares. ¿Es pura coincidencia o nos acecha algo más siniestro? Se está produciendo la confluencia de una serie de puntos de no retorno en los sistemas básicos. El punto de no retorno en el sistema de abastecimiento de energía, en el de los sistemas climáticos del planeta, por no hablar de los puntos de no retorno financieros, de producción alimenticia o de abastecimiento de agua. Estamos en un momento de convergencia de todas estas circunstancias, un momento en que o bien el mundo se destruye o se renueva o ambas cosas. Todas las culturas del planeta cuentan con sus propias profecías sobre el fin del mundo. Me parece algo completamente natural que las personas se encuentren una relación entre las tradiciones culturales. Y lo que es aún más preocupante, algunos creen que esas mismas profecías se recogen en las ilustraciones del libro perdido. Todas parecen apuntar al hecho de que en 2012, desde la perspectiva de la Tierra, el Sol se alineará con la Vía Láctea en un fenómeno astronómico extremadamente infrecuente que se produce una vez cada 26.000 años. La mitad del ciclo de 26.000 años coincide casi exactamente con la última glaciación y el final de esa era. El último gran calentamiento de la Tierra produjo el deshielo de la última glaciación. Que Dios no quiera que nos encontremos ante algo de la misma magnitud. Debido a la rotación de la Tierra, nuestra perspectiva de las estrellas va cambiando con el tiempo. La alineación galáctica, en términos sencillos, se produce cuando el Sol parece elevarse en línea recta respecto al centro de la Vía Láctea. Según varias antiguas culturas, esta alineación parece preconizar un tiempo de cambios devastadores. El mundo, en su conjunto, siente que nos acercamos a una especie de transición. Y creo que en la raíz de eso se encuentra la alineación galáctica. Una de las culturas antiguas más influyentes que se cree que también observó este fenómeno es la maya.
es reconocido su vasto entendimiento sobre astronomía. La posible advertencia de que esta alineación del Sol con el centro de la galaxia, conocida como la grieta oscura, pueda traer consecuencias terribles, parece repetirse en los fundamentos de otras muchas culturas ancestrales. En muchas de estas épocas de decadencia, las predicciones y las visiones apocalípticas sobre el futuro se han centrado en el hecho de que cuando el Sol se eleve en esa grieta oscura, va a traer consecuencias nefastas, un tiempo de cataclismo, de destrucción. Los pueblos antiguos sabían convivir entre ellos con la naturaleza, con toda la vida, con el cosmos. Nosotros hemos perdido mucho contacto con lo que ocurre a nuestro alrededor, en particular con los cambios ecológicos que se están produciendo, transformaciones en los océanos, todas esas cosas que por su parte ya fueron presagiadas por Nostradamus y otros profetas. Como la maya y otras culturas anteriores a ella, Nostradamus observó las estrellas y vio el futuro peligro. Bajo el opuesto clima babilónico, grande será de sangre la efusión. Que tierra y mar, aire y cielo será inicuo. Sectas, hambre, reinos, pestes, confusión. Un personaje polémico envuelto en el misterio. Nostradamus murió hace casi 500 años, a siglos y mundos de 2012. No obstante, una vez más, sus predicciones se consideran de gran precisión. Ha predicho muchos de los grandes acontecimientos de la historia. Cambios en el plano político, religioso, incluso en el de la ciencia y los inventos. ¿Por qué es él el único del que aún seguimos hablando después de 4 siglos y medio? Está claro, porque los destellos de clarividencia solo son posibles si ya se ha visto algo antes. Cuando, con motivo de una exposición en Roma, apareció un manuscrito con el nombre de Nostradamus en él, surgió la duda respecto hasta qué punto su descubrimiento había sido casual. Esta polémica obra contiene una serie de 7 imágenes que, según algunos expertos, podrían ser una cronología detallada de la crisis que nos azotará en 2012. Ahora, por primera vez, estas ilustraciones se contrastarán con las profecías y los presagios formulados por antiguos pueblos de todo el mundo. Son profecías que guardan espeluznantes similitudes, algo que pone la carne de gallina a los investigadores dedicados a este campo. Según mis cuentas, hay unos 15 o 16 indicadores que sugieren que 2012 va a ser un tiempo de cambios extraordinarios. No hay forma de ver a través de la trama de sucesos extraordinarios en convergencia, aunque solo uno de ellos ya podría causar el caos en todo el sistema. 2012 es el año del efecto dominó. El año que disparará la sucesión de calamidades por la que el desastre natural provocará una guerra que hará caer un aspecto de la economía y al sistema que, en cierto sentido, es muy robusto, pero también muy sensible e interdependiente. Creo que 2012 va a ser ese año. Ojalá me equivoque. ¿Llegará el sol a salir el 21 de diciembre de 2012? ¿O será este año el que pondrá fin a todos los años? Las pirámides egipcias, el calendario maya, la misteriosa cruz de Endaya o la sociedad secreta de los libremasones podrían ocultar predicciones codificadas sobre el final de los tiempos. Y Nostradamus poseer la clave que las descodificaría a todas. El 21 de diciembre de 2012 se acerca. ¿Marcará el advenimiento de una catástrofe como algunas antiguas culturas anuncian? Muchos creen que la fecha apunta hacia un extraño fenómeno astrológico conocido como alineación galáctica que podría desencadenar un inexplicable caos.
El libro perdido de Nostradamus, recientemente descubierto, contiene 7 sorprendentes ilustraciones que también señalarían a 2012. ¿Es eso la prueba de que hace mucho tiempo ya se conocía nuestro futuro? Estas 7 ilustraciones del libro perdido de Nostradamus nos cuentan una historia. Por eso están unidas por la rueda de la fortuna o del tiempo en la parte superior. La coloca así porque es la parte que quiere destacar, en la que quiere que nos fijemos, que comprendamos. Las imágenes empiezan con el sol. Bajo el sol, un león, que claramente nos llama la atención sobre el hecho de que cuando el sol esté en Leo, va a pasar algo importante. Cuando esté en Leo en el signo opuesto, Acuario, es decir, cuando estemos en la alineación galáctica. Esa es otra de las referencias que Nostradamus hace a la alineación galáctica. Muchos creen que los maya descubrieron hace cientos de años este intrigante fenómeno provocado por la rotación de la Tierra. Si la Tierra girara perfectamente en torno a su eje, nuestra visión de los cielos nunca cambiaría. Pero como gira ligeramente hacia afuera del centro, en un movimiento tambaleante, nuestra visión de las estrellas cambia levemente con el tiempo. Cada 26.000 años, el paisaje de los cielos se alinea de modo que el Sol parece elevarse directamente enfrente del centro de la galaxia, creando lo que se ha dado en llamar alineación galáctica. Es obvio que Nostradamus tenía conocimientos sobre el intervalo comprendido entre 1992 y 2012 o 2014 y que lo consideraba una etapa muy relevante por el número de cuartetas que pueden relacionarse directamente con este tiempo. Se cree que señaló astronómicamente el momento en que el Sol se enfila en una línea más perfecta con el centro de la galaxia. Lo predijo con mucho tino. Nostradamus se sirve de varios métodos para deducir sus cuartetas. Pero el conocimiento sobre los cielos es imprescindible en su trabajo. Es un inteligente astrólogo que cree que el mapa del futuro está incrustado en las estrellas. Hasta cierto punto, la idea de predecir el futuro se apoya en la asunción de que el tiempo es cíclico, que los movimientos del Sol, de la Luna y de las estrellas siguen unos patrones y que las posiciones de unos planetas respecto a otros se repiten y que eso provoca acontecimientos similares. Para identificar los acontecimientos venideros, Nostradamus estudia los cambios en el cielo nocturno. Cambios que tardan décadas en llevarse a cabo. Parece que conocía lo que llamamos precesión de los equinoccios, es decir, el movimiento de todo el cielo de la noche lentamente hacia atrás, 1 grado cada 72 años. Es una referencia directa a la inminente alineación galáctica, que podría asentarse en el centro del fenómeno 2012. La rotación de la Tierra hacia fuera del centro significa que nuestra visión de las estrellas varía lentamente, 1 grado cada 72 años. Algunos investigadores creen que, por asombroso que resulte, la antigua civilización maya ya definió claramente este efecto. Los mayas se sirvieron de su magnífica comprensión de los movimientos de la Tierra para elaborar un calendario admirablemente preciso y que perduró miles de años. El calendario termina el 21 de diciembre de 2012. Una vez cada 26.000 años, el Sol del solsticio de diciembre se alinea con el centro de la Vía Láctea. Esta parece ser la razón por la que los maya tomaron el 21 de diciembre de 2012 como la fecha en la que culminaría un gran ciclo. La civilización maya prolifera en Centroamérica entre los años 250 y 900 después de Cristo. Después desaparece misteriosamente. Científicamente muy avanzados, a la par que violentos, son capaces de predecir la alineación galáctica sin herramientas telescópicas y parecen asociarlo a un ciclo de bruscos cambios. Si retrocedemos 26.000 años a la última vez que entramos en Acuario, descubrimos que coincide con el surgimiento del hombre de Cromañón y el fin del Neandertal. También de este momento data el descubrimiento del fuego. En conclusión, se observan interesantes correspondencias históricas. Sabemos que la última vez que se produjo la alineación galáctica desaparecieron cientos de especies. Los escépticos esgrimen que es improbable que la antigua interpretación de las estrellas tenga ningún impacto significativo en nuestras vidas.
Pero los asombrosos descubrimientos de los antiguos astrónomos maya siguen dejando perplejos a los expertos de hoy. Hasta hace poco considerábamos a las civilizaciones más avanzadas de las Américas como ligeramente inferiores a lo que se desarrolló después en Occidente. Pero de hecho no tenían nada de primitivas, en especial los maya, que seguramente hayan sido la cultura de astrónomos más evolucionada de la historia. Los maya consideraban que el agujero negro en el centro de la Vía Láctea era el ombligo de la galaxia del que nacía la materia, las estrellas. Hoy los astrónomos creen que, de hecho, el agujero negro del centro de la galaxia es donde se producen las estrellas y los planetas. Muy acertados los maya para haberlo descubierto hace 1500 años. Aún no se sabe cómo los maya pudieron describir con tal precisión los acontecimientos astronómicos, pero lo que sí se sabe es su obsesión por los cielos. Los maya construían sus templos y monumentos a imagen y semejanza de las constelaciones. Hay quienes creen incluso que interpretaron sus predicciones sobre la alineación prevista para 2012 por medio de una cancha mística para jugar a la pelota. La pelota que se cuela por el aro de piedra representaría el Sol alineándose perfectamente con el centro de la galaxia, la llamada grieta oscura. La cancha es la Vía Láctea. La pelota es el Sol del solsticio de diciembre. El aro que hace de meta es la grieta oscura de la Vía Láctea. Este juego de pelota ritual no solo reproduce la alineación, también, según los investigadores, adelanta las consecuencias para la vida o la muerte que la alineación podría traer. Si los jugadores no conseguían hacer pasar la pelota por el aro, su líder era brutalmente decapitado. La sociedad maya vivió en un tiempo muy lejano al nuestro, es decir, ya estaban mirando hacia el futuro cuando vieron el presente, el tiempo en que el Sol se elevaría al hilo de la cancha de juego. Eran perfectamente conscientes, además, de que cuando eso sucediera, vendría acompañado de una conmoción en el planeta. Si los investigadores tienen razón, los maya hicieron coincidir el final de su calendario con la alineación galáctica de 2012. ¿Acaso en un intento por advertir del peligro a futuras generaciones? Surge entonces la pregunta de cómo los mayas y Nostradamus llegaron a la misma conclusión. ¿Y por qué, ahora que se aproxima la fecha, el mundo parece sumirse en un pozo cada vez más profundo? Lo que, por otro lado, coincide con lo que predijeron ellos. Las cuartetas de Nostradamus contienen enigmáticas advertencias sobre la amenaza que estaría acechándonos. Por el calor solar bajo el mar del Negroponto, los peces medio cocidos, los habitantes los comerán, cuando Roda y Gener carezcan de pan. Algunos intérpretes creen que esta cuarteta de Nostradamus advierte del calentamiento global como el desencadenante de la crisis inminente. Nostradamus parece tratar de describir el calentamiento global como fuego en el cielo, algo como un sol abrasador. Todos los veranos desde 1998 han sido cada vez más calientes que el anterior. Todos y cada uno. Algunos sugieren que la alineación galáctica coincidirá con un pico en la actividad solar. Esta polémica teoría sostiene que el impacto del Sol sobre la Tierra experimenta altibajos a lo largo del tiempo y que un pico de calor solar podría provocar alteraciones a gran escala, incluido el incremento de las temperaturas. Los informes de nuestros propios científicos concluyen en que el ciclo solar de nuestro Sol experimentará un pico en torno al solsticio de 2012, justo en ese momento. Cuando se produzca ese pico, y cito textualmente de un informe del Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Boulder, Colorado, viviremos un trance, término que empleó el científico encargado de definir las consecuencias. Creen que dentro de un año apenas quedará hielo en el Polo Norte en verano, por primera vez en la historia de la humanidad. El deshielo de los cascos polares, el aumento del nivel del mar, tormentas desorbitadas que inundan las áreas costeras de todo el mundo. No se trata de la confluencia casual de una serie de acontecimientos. Es un proceso de transición mucho más trascendente y que nunca hemos vivido antes. Por ello, carecemos de experiencia al respecto y tampoco sabemos qué herramientas emplear ni cómo actuar ante tales cambios. Nostradamus parece predecir los dramáticos resultados del cambio climático. En la Centuria 5, cuarteta 98. A 48 grados climáticos al final de Cáncer, tan grande sequía, pez en mar,
río, lago cocido, turbulentos por el fuego del cielo sufriendo. Si cogemos un mapa y miramos el hemisferio norte, vemos que las grandes regiones productoras de cereales del mundo están atravesadas por la latitud 48 grados. Algunos versos hablan de la caída de la humanidad en el canibalismo por causa de la escasez de comida en el mundo. La hambruna es la amenaza más acuciante de todas. Todas las profecías de tono fatídico apuntan a la hambruna como el camino que conduce al día del juicio. La hambruna no es solo una amenaza presagiada por Nostradamus y un grupo de culturas antiguas. Se cree que, como los maya, los egipcios también grabaron avisos en sus edificios religiosos. Algunos incluso sostienen la teoría de que la que una vez fuera una floreciente civilización podría haber caído presa de una catástrofe similar a las descritas por Nostradamus. ¿Estaban avisándonos los egipcios de los peligros que nos deparaba el futuro? ¿Contienen las pirámides la misma clave que los escritos de Nostradamus? El libro perdido de Nostradamus señala una era en la que la profecía y la astronomía convergen de manera capaz de cambiar, literalmente, el mundo. Una de las imágenes más impactantes contenidas en este interesante libro habla de un inminente apocalipsis, símbolo en el que algunos ven una advertencia. El verdadero desencadenante de todo son los 3 eclipses seguidos. En 2012 van a producirse 3 eclipses, algo inusual. Se producirá un eclipse de Sol, otro de Venus con el Sol y otro, el gran eclipse de todos los tiempos, el del Sol con el centro de la galaxia. Todo esto, según Nostradamus, culminará en 2012. Los intérpretes creen que la forma de espiral en la cabeza del escorpión de esta ilustración es una referencia directa a la forma en espiral de la Vía Láctea. En 1600, supuestamente, nadie tenía conocimiento de que perteneciésemos a una galaxia, y mucho menos de que tuviera forma de espiral. Sin embargo, los manuscritos del libro perdido muestran esa imagen. Nostradamus cree que en las estrellas y los planetas reside el significado de la vida. Una creencia que encontramos también en los fundamentos de la filosofía egipcia, que incorporan estos diseños celestes a sus construcciones más relevantes. Nostradamus prevé la destrucción de estos monumentos en sus escritos. En la cúspide aparecerán grietas. Un rayo partirá la piedra. 3 bajo las cadenas por la mitad partidos. ¿Acaso la frase «un rayo partirá la piedra» estaría presagiando la destrucción en un futuro de las pirámides de Giza? Algunos investigadores creen que la disposición de las pirámides atiende a futuros cambios planetarios y quizá a la propia alineación galáctica. No hay ninguna duda de que alguien se tomó una gran molestia para hacer las pirámides de Giza. Incluso otras pirámides del conjunto se corresponden en su colocación con alineaciones de estrellas. Así se aseguraron de que estos inmensos monumentos emblemáticos de esta cultura reflejaban los acontecimientos celestiales. Algunos expertos esgrimen la teoría de que las pirámides fueron construidas siguiendo específicamente el patrón de las 3 estrellas que conforman el cinturón de la constelación de Orión, también llamada el cazador o el sabio. Orión es la clave. Todas las antiguas culturas, casi sin excepción, unen los puntos que representan las estrellas para formar un hombre de pie con los brazos en alto y las piernas separadas que lleva un cinturón compuesto por 3 estrellas, las estrellas del cinturón de Orión. Estos investigadores sugieren que los egipcios apuntan a Orión porque marca el punto intermedio en el círculo de 26.000 años que el Sol describe entre alineaciones galácticas. Esto demostraría, según ellos, que los antiguos egipcios también reconocían la importancia suma de los acontecimientos celestiales.
El hecho de que los monumentos estén alineados con sus homólogos celestiales, tal y como se veían en los cielos de Giza en aquel entonces, nos dice que quien quiera que construyese las pirámides comprendía los movimientos de los astros. Esa alineación particular de las tres pirámides y a través de la Esfinge coincide exactamente con la mitad del ciclo de 26.000 años en el que nos encontramos ahora. Podría interpretarse, por tanto, que la Esfinge, junto con el complejo íntegro de Giza, estarían apuntando a la próxima alineación galáctica. Nuestros ancestros eran sin duda conscientes y comprendían el movimiento de la Tierra por los cielos, el movimiento del sistema solar por la galaxia y los cambios cíclicos que podríamos esperar cuando dicho movimiento alcanzara ciertos puntos determinantes, y parece que uno de esos puntos es el que no tardaremos en alcanzar. Los egipcios fueron una de las primeras superpotencias del mundo. Sus posibles temores ante un desastre inminente podrían guardar alarmantes similitudes con nuestro propio tiempo. El gobierno de Egipto también invirtió mucho dinero en guerras hasta caer en la quiebra. Esto produjo descontento social y huelgas de los trabajadores que reivindicaban sus salarios. Debido al cambio de los patrones climáticos, los cereales no crecían con la abundancia del pasado. Eso llevó a la escasez de alimentos y todo ello contribuyó a la decadencia de una de las más grandes civilizaciones de la historia de nuestro planeta. Se pueden encontrar paralelismos entre lo que le ocurrió a aquella civilización y los acontecimientos presentes. Estamos corriendo la cortina de una materia muy esotérica de la que no se podía ni hablar en Occidente hace apenas unos siglos. Si en aquella época alguien hubiera osado reconocer abiertamente que sabía cuándo se iba a acabar el mundo, lo hubieran quemado en la hoguera. Se trata, por tanto, de un conocimiento peligroso y muy relevante del que solo ahora podemos hablar con total libertad. Nostradamus también teme las repercusiones de sus funestas predicciones, y por ello las disfraza en forma de poemas de 4 versos llamados cuartetas. Como los egipcios antes que él, Nostradamus lee las estrellas como un mapa y trata de vislumbrar datos reveladores sobre el fin de los días. Unido aquí en el cielo, el mensaje se abrió. Un poco de lluvia, la entrada, el cielo y la tierra secan. Deshecha, la muerte atrapada, llegó a una hora mala. De nuevo, como los egipcios, Nostradamus cree que en las estrellas se esconden mensajes sobre el futuro. Los expertos interpretan este presagio como una metáfora que nos advierte del potencial debilitamiento del campo magnético terrestre. El campo magnético de la Tierra se encuentra en proceso de cambio y quizá de debilitamiento en determinados puntos y nos muestra su vulnerabilidad. Cualquiera que haya visto alguna vez Star Trek sabe que los campos están débiles, en mal estado. Cuando los campos magnéticos tienen fuerza, desvían el viento solar y las partículas que nos llegan desde más allá del universo. Cuando los campos están débiles, no tienen capacidad de desvío, lo cual supone mayor incidencia del Sol en la Tierra, más calor en la atmósfera, cascos polares derritiéndose a más velocidad, aumento del nivel del mar. A medida que el campo magnético de la Tierra pierde intensidad, la Tierra queda expuesta a una aterradora sucesión de problemas. Si los campos magnéticos de la Tierra se redujeran completamente a cero y se invirtieran, sería un desastre de medidas inimaginables para un planeta de 6.000 millones de personas cuyo modo de vida se apoya en la tecnología informática y los satélites GPS. Una inversión de los polos magnéticos implicaría que los polos norte y sur cambiarían sus cargas magnéticas. Algunos creen que las interferencias resultantes serían devastadoras para las señales que nuestra sociedad moderna envía a través del cielo. En la Tierra se traduciría en un bloqueo de todas las comunicaciones electrónicas. Las comunicaciones por satélite se interrumpirían. Los móviles dejarían de funcionar. Todo lo que envíe o reciba señales a través de un campo magnético se bloquearía. Nostradamus también cree que ha encontrado la pista para fechar la posible catástrofe. Y la relaciona perfectamente con las ilustraciones de su libro perdido. Habrá un eclipse solar más oscuro y siniestro que ninguno desde la creación del mundo.
Será tal su intensidad que creeremos que la Tierra ha perdido su gravedad y su movimiento natural, y parecerá que va a caer en el abismo de las perpetuas tinieblas. ¿Podría ser este eclipse una referencia al Sol interponiéndose en el oscuro centro de la galaxia durante la alineación galáctica? ¿Qué presagia esta desconcertante imagen? Nostradamus hace mención a un eclipse de Sol particularmente intenso que marcará el punto de inicio de grandes desastres que habrá de sufrir el planeta. ¿Vendrá el desastre de la mano de la alineación galáctica? ¿Es el año 2012 el principio del fin? ¿Por qué la grieta oscura en el centro de la Vía Láctea parece concentrar tanto poder? La misteriosa ciencia de la alquimia y los escritos de Nostradamus proporcionan una pieza clave para la historia de 2012. Los maya, los egipcios. Nostradamus y las imágenes de su libro perdido podrían apuntar todos hacia la insólita alineación galáctica prevista para 2012. De ser cierto, el fenómeno tendría un efecto desconocido sobre la Tierra. La siguiente ilustración de la secuencia del libro perdido revela más detalles sobre la historia. En esta imagen vemos a un hombre blandiendo una espada arriba y abajo con la banda de Moebius en forma de S. Si en una noche de verano estamos en un lugar donde podamos observar el cielo y miramos hacia arriba, comprobaremos que, efectivamente, la Vía Láctea traza una S en el cielo. Habla de la gran alineación de la galaxia y la espada pasa por el centro de la S. Luego vemos un mazo que destroza el árbol de la vida. Con eso nos avisa de las catástrofes que traerá aparejada la alineación. La Vía Láctea es plana y tiene los brazos curvados hacia afuera, lo cual le da esa forma de espiral. Desde la perspectiva de la Tierra, cuando se produzca la alineación galáctica, parecerá como si el Sol se elevara directamente en línea con el centro de la galaxia. Las siniestras profecías de Nostradamus, que algunos creen que coinciden con el momento de la alineación, se repiten igualmente en una sorprendente, por lo numerosa, lista de antiguas culturas. Aunque cada tradición aporta sus aspectos específicos, existe una remarcable relación entre todas ellas. Tanto si nos remitimos a las antiguas tradiciones proféticas indias como a las egipcias, a las tradiciones bíblicas o a las mayas, en todas encontramos referencias al cambio cataclísmico. Todas ellas presagian que nuestras vidas dejarán de ser como son. Las culturas de todo el mundo y de todos los tiempos han disfrazado sus profecías más apocalípticas de muy distintos modos. En uno de los más intrigantes interviene la alquimia. Conocida comúnmente como la búsqueda del método para transformar plomo en oro, se trata en realidad de una disciplina científica mucho más ambiciosa que se sirve de su terminología y simbología únicas y exclusivas. Un modo de pensar y comunicarse con el que Nostradamus seguro estaba familiarizado. Todos los que por aquel entonces eran tan inteligentes como Nostradamus estudiaban alquimia. En esa época no existía la ciencia. La ciencia moderna le debe todo su legado a la alquimia. Newton era alquimista y descubrió la gravedad. Einstein también coqueteaba con la alquimia. De hecho, aunque parezca increíble, según su mujer, los libros que Einstein leía antes de dormir eran antiguas obras de alquimia. Con el paso de los siglos, la química y la física han ido sustituyendo a la alquimia como ciencia dominante. Pero su papel como lenguaje de símbolos y su filosofía sobre la transformación espiritual sobreviven al paso del tiempo. El alquimista concentra sus energías mental y espiritual en los elementos básicos para tratar de transmutarlos y extraerles el espíritu. Podían escudriñar un cuenco de agua hasta la extenuación para ver el futuro. Esa podía ser la singularidad o el milagro que podía obrarse en un experimento realizado por Nostradamus. En la época de Nostradamus, la alquimia se aplicaba como ciencia predominante.
No obstante, quienes la practicaban lo hacían en secreto, con la esperanza de mantener sus descubrimientos potencialmente peligrosos para sí mismos. Perfectamente pudieron ser sus descubrimientos en el terreno de la alquimia lo que le llevara a formular profecías más opacas. Así mantenía a todos los mentecatos de cada nueva generación ocupados. Los iniciados sabrían descifrar el código y encontrar algo más en la oscuridad. Algo más que metal. Hablamos de la esencia del espíritu. A principios del siglo XX, sin embargo, un astuto alquimista conocido solo por Fulcanelli publica un impactante texto en el que revela algunos de los secretos de la alquimia y afirma que la mítica sociedad de los canteros podría haber empleado símbolos de alquimia para insertar mensajes secretos en edificios históricos. Los constructores de catedrales están considerados como el origen de la hermandad de los masones. Aunque se trataba principalmente de una organización tipo cofradía que reunía a miembros con intereses comunes, hay quienes comparten las teorías de Fulcanelli que los señalan como guardianes de antiguos secretos. Son los portadores de una tradición de sabiduría que no se puede expresar con palabras. Es un conocimiento simbólico. Como yo suelo decir, un símbolo vale más que 1000 imágenes. Fulcanelli cree que los masones, que construyeron muchas de las catedrales góticas europeas, empleaban símbolos con significado alquímico para ocultar mensajes sobre la forma y el momento en que se produciría un futuro desastre. Fulcanelli fue testigo de muchos de los cambios que se produjeron en el siglo XX y que demostraban que se acercaba el momento, que estábamos en el tiempo. Para Fulcanelli, los símbolos de las catedrales góticas componen un sencillo pero espeluznante mensaje. Fulcanelli estableció una relación directa entre la alquimia y una extraña teoría por la que con la llegada del fin del mundo, todo sería creado de nuevo. Sería una transformación alquímica de la realidad. Para Fulcanelli, esto significaba que estábamos en la cúspide de un tiempo en el que la alquimia no era un acontecimiento aislado, reducido a la intimidad de un laboratorio, sino un fenómeno transpersonal que ocurre tanto si lo queremos como si no. Como Fulcanelli, Nostradamus predice un tiempo de transformaciones violentas que recuerdan de manera preocupante a los cambios medioambientales a los que se enfrenta el mundo hoy en día. El fin del lobo, el león, buey y asno. No más caerá por ellos el dulce maná. La Centuria 10, Cuarteta 99, contiene una profecía muy grave. Menciona a varios animales distintos expresamente, pero además habla de plantas de las que dependemos y de su extinción. Si desaparecen, estaremos en serios apuros porque ¿qué otro recurso podría sustituirlas en términos de alimento? La polinización de las abejas es la responsable de la tercera parte o la mitad de los cultivos de los que nos alimentamos. Si las abejas desaparecen, a menos que fabriquemos un pequeño robot abeja de inmediato, cosa que no se atisba en el horizonte cercano, se producirá una crisis de los cultivos. Hay varias causas que podrían situarse en el origen de la desaparición de las abejas, un virus, un parásito, pero realmente no se sabe la razón. Lo mismo está ocurriendo, por cierto, con los murciélagos, otra de esas criaturas antipáticas gracias a las cuales las plagas de mosquitos se mantienen bajo control. Por desgracia, estamos viviendo una convergencia de todas estas situaciones en las que, de repente, especies que nos guste o no son críticas para nuestro ecosistema, están desapareciendo por motivos no solo que no podemos evitar, sino que ni siquiera comprendemos. Se acusa una reducción sin precedentes en las poblaciones de ciertos animales. Se suceden las catástrofes provocadas por inundaciones en todo el mundo. La pesca se esquilma por todas partes. Está incrementando a marchas forzadas el precio de la comida como nunca antes había ocurrido. A medida que disminuye la producción de alimentos, se va desencadenando la sucesión letal de acontecimientos. Es un hecho de todos sabido que si Estados Unidos deja de exportar alimentos por causa de la crisis, 100 países se verían directamente afectados por la hambruna. En un año, 500 millones de africanos podrían perecer a causa de la escasez de alimentos.
Por lo que sabemos, allí donde hay hambruna hay plagas. Allí donde las personas no reciben una alimentación adecuada, la enfermedad se ceba con ellas. Y cuando la gente enferma, no puede trabajar para ganarse la vida cultivando y transportando la comida. Así que la hambruna es aún mayor y así sucesivamente. Si no lográramos controlar este círculo de enfermedad y escasez, podría desembocar en una inestabilidad capaz de asolar la Tierra. Cuando se dan esas circunstancias, las guerras son prácticamente inevitables. Los gobiernos caen por el efecto dominó. Eso es lo que más me aterra de 2012. Si no se ataja este efecto dominó, podría suponer una espantosa amenaza para la supervivencia de la raza humana. Si hablamos de nuestro tiempo en la historia, los biólogos nos dirán que ha habido muchas extinciones en el pasado y que actualmente nos enfrentamos a la sexta extinción masiva en la vida del planeta. Retrocederemos a una situación similar a la de la película Cuando el destino nos alcance, si la recuerdan, donde los humanos se alimentaban de plancton y poco después se comían unos a otros. La vida sobre la faz de la Tierra ha desaparecido prácticamente en su totalidad en 5 ocasiones. ¿Podríamos estar al borde de una nueva extinción? Las profecías de Nostradamus quizá contengan la respuesta. Un asombroso número de antiguas profecías parece coincidir con la descripción maya de 2012 como un año significativo en el plano cósmico. Las predicciones del célebre profeta Nostradamus también parecen anticipar la grave situación mundial en la que hoy nos encontramos. Inquietantemente cerca de 2012. Incluso los símbolos astrológicos del libro perdido son aparentemente pistas veladas que apuntan a un cambio inminente. Lo interesante de la segunda imagen es el hombre con el arco, Sagitario. Si saben algo de astronomía, como Nostradamus, que desde luego era un experto, sabrán que Sagitario apunta con la flecha casi directamente al centro de la galaxia. Algunos intérpretes creen que la flecha de esta ilustración apunta al lugar exacto en el cielo por donde está previsto que el Sol se eleve en 2012. Esta alineación galáctica se explica por el hecho de que la Tierra rota y se balancea como una peonza. Y es ese balanceo la causa de que nuestra visión de las estrellas vaya cambiando. Según lo que muchos creen, el 21 de diciembre de 2012, desde la perspectiva de la Tierra, el Sol se alineará exactamente con el centro de la galaxia. ¿Lanza el libro perdido la advertencia definitiva respecto a los acontecimientos clave que vendrán aparejados a este momento culminante? Es uno de los principales mensajes transmitidos por la tradición cristiana, la judía, la egipcia e incluso la islámica. Y Nostradamus y muchos de los profetas del pasado se han sentido en la obligación de hacernos llegar este aviso. Dejaban sus mensajes en los textos, en las tradiciones orales y en los templos. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos qué mensaje puede ser tan importante que se construían civilizaciones enteras para transmitírnoslo. Tenemos que preguntarnos qué trataban de decirnos. Al igual que muchos profetas antiguos, Nostradamus enmascara sus predicciones. Sus profecías están escritas en el siglo XVI en el sur de Francia, una época en la que poner en duda a la realeza o a la Iglesia católica es un delito castigado con la muerte. Eso lo obliga a ser extremadamente cuidadoso a la hora de dejar constancia de sus visiones más controvertidas sobre el futuro. Me imagino que no sería nada fácil presentarse ante la emperatriz Catalina y anunciarle que sus hijos llegarían todos a reinar, pero que varios de ellos morirían, que otro acabaría muy mal, en fin, que podría ponerse a mucha gente en contra porque tener a un profeta tan certero al lado demasiado tiempo no le gusta a nadie. Nostradamus era muy preciso y sus predicciones realmente llegaban a afectar. Nostradamus no es el único que necesita camuflaje. Evitar cualquier conducta que pueda ofender a la Iglesia es el modo de vida del siglo XVI en Europa. Eso provoca que muchas organizaciones pasen a la clandestinidad. Una de esas sociedades secretas son los masones.
Aunque hoy en día son una organización eminentemente fraternal, algunos le atribuyen una larga historia como depositarios de una sabiduría secreta. En el pasado, los masones ocupaban el escalón más alto del conocimiento. Cuando alguien se unía a ellos, debía leer de sus bibliotecas ocultas y aprender los secretos que de una generación a otra se han transmitido entre ellos y son desconocidos para el resto de los mortales. Algunos creen que el propio Nostradamus pertenecía a los masones. A la vuelta de la esquina de la que fue su casa en Salón, hay una iglesia donde se ve una representación del regreso de Jesús al final de los tiempos en la misma posición en la que se espera que el Sol se eleve en 2012, alineado con el centro de la galaxia. Al menos una parte de ese conocimiento caló en Nostradamus y encaminó su teoría indicándole cuándo se produciría el apocalíptico momento. Los canteros, considerados los artesanos más dotados de su tiempo, ejercían su oficio por toda Europa. Se crearon una reputación de grupo cerrado y muy ambicioso que construía grandes catedrales góticas para la Iglesia católica. El alquimista Fulcanelli, en su libro El misterio de las catedrales, insinúa que los canteros sirven además a otro propósito secreto. Afirma que la fachada de piedra de estas catedrales les servía de soporte para transmitir sus polémicas profecías que grababan empleando sus símbolos ocultos. Nadie se tomaría realmente la molestia de esculpir la fachada de una catedral gótica, a menos que lo hiciera con una intención determinada. La Catedral de Notre Dame de París es un ejemplo de fachada que esconde en forma de código información secreta de enorme importancia. Entre los símbolos que encontramos, un toro, un león, un águila y la raza humana. Mientras los cristianos lo interpretan como una representación de los 4 evangelistas, su verdadero sentido, según Fulcanelli, es advertir. Estas son referencias simbólicas exactas a los 4 signos fijos del zodíaco. El hombre es Acuario, el león Leo, el toro Tauro y el águila Escorpio. Hoy el escorpión es la representación de este signo, pero entonces era el águila. Estos 4 signos del zodíaco corresponden a las constelaciones por las que el Sol pasa todos los años en su trayectoria por el cielo. También representan grandes épocas del tiempo, de 1000 años cada una. Según la astrología, la raza humana se encuentra en fase de transición, desde la edad de Piscis hasta la edad de Acuario. Cuando la transición culmine, será cuando se produzca la alineación galáctica. El mensaje más trascendente inscrito en las catedrales góticas es el secreto sobre el final de los tiempos. De nuevo, lo mismo que ocurría con el calendario maya o con las pirámides. Nuestros ancestros consideraban que ese era el mensaje más importante que podían transmitirnos, para que llegado ese periodo de crisis en el que precisamente nos encontramos ahora, supiésemos cómo actuar. Si eso es cierto, como podría pensarse por lo errático de los patrones climáticos actuales, ¿podríamos considerarlo un indicador de la inminente crisis? El verdadero problema es que el sistema climático del globo es un mecanismo muy complejo. Y los mecanismos tan complejos no mantienen un comportamiento lineal. El clima está exhibiendo un comportamiento completamente distinto al que estamos acostumbrados. Se producen inundaciones, tormentas de carácter insólito. Las cuartetas de Nostradamus parecen sostener la idea de que la naturaleza se prepara para una hecatombe. Un poco después, sin demasiado intervalo, por mar y tierra se producirá un gran tumulto. Fuegos, animales, causarán mayor agitación. La Centuria II, Cuarteta 40, no solo menciona una tormenta, sino una serie de ellas que azotarán la Tierra una tras otra.
La gran ciudad de océano marítimo rodeada de un lago de cristal. En el solsticio invernal y la primavera será tentada por viento espantoso. Si yo fuera un hombre del siglo XVI y tratara de describir esos inmensos rascacielos cubiertos con neones iluminados artificialmente, con las formas angulosas y geométricas de sus ventanas de cristal y sus carteles, lo describiría como una ciudad hundida en un lago. Podría estar hablando del centro de Nueva Orleans inundado por el huracán Katrina. Un amigo mío me llamó el día que se produjo el Katrina, otro aficionado a Nostradamus. Me recordó la Centuria 9, Cuarteta 48, porque le parecía una referencia directa y una descripción exacta del Katrina y de otros desastres provocados por huracanes. Si Nostradamus predijo una escalada de estas tormentas devastadoras, ¿cuál podría ser el culmen? El huracán Ike alcanzó las dimensiones del Golfo de México. No solo nos sorprende una única tormenta del siglo, sino una sucesión de tormentas del siglo que no cesan en su frecuencia ni en su virulencia. Al tiempo que aumenta la frecuencia y la intensidad de las tormentas, se incrementan los temores respecto a 2012. La búsqueda de respuestas adquiere carácter urgente. Cerca de la ciudad de Salon, al sur de Francia, donde vivió Nostradamus, hay una enigmática cruz que podría representar una nueva alarma. Una alarma que, según muchos, apunta directamente a 2012. Nostradamus, el manuscrito del libro perdido, y un sinfín de antiguas culturas de todo el mundo parecen describir el periodo que empezaría en 2012 como una época de cambios de magnitud apocalíptica. Hay quienes ven en las recientes catástrofes que sufre el mundo un síntoma evidente de alarma. Otro manuscrito perdido atribuido a Nostradamus resulta igual de alarmante. Lo destacable de todo esto es que de nuevo vemos al arquero Sagitario apuntando con la flecha. Si nos fijamos, apunta a una mujer. Bien, pues esta mujer es el centro de la galaxia. Mi conclusión es que en el momento de la alineación, la trascendencia de nuestras decisiones y nuestra vida será aún mayor. Un análisis más minucioso de esta imagen revela un símbolo enigmático. La flecha de Sagitario y la mujer forman una cruz que recuerda a la alineación galáctica. Mirando el cielo presagiamos, según los claros signos y las estrellas fijas, se acerca repentinamente la edad del cambio. Tal vez no sea para bien ni para mal. ¿Acaso los claros signos y las estrellas fijas de esta cuarteta podrían ser referencias al Sol elevándose en línea con la grieta oscura de la galaxia que desencadenará la repentina edad del cambio? ¿Están Nostradamus y las ilustraciones del libro perdido presagiando un acontecimiento cósmico que provocará un cataclismo en la Tierra? Cuanto más en profundidad se analizan las 7 ilustraciones, más interesantes resultan. Esta en concreto, sobre todas, porque concentra el significado de todo. Trata claramente de llamarnos la atención sobre la astrología y la astronomía del acontecimiento que Nostradamus intenta adelantarnos. Si fuera cierto que la alineación es el desencadenante de un cambio radical en la Tierra, adelantar su acaecimiento es de suma importancia. El misterioso alquimista conocido solo por el apodo de Fulcanelli afirma en la década de 1920 haber descodificado los símbolos masones contenidos en las catedrales góticas. Fulcanelli también habla de una intrigante cruz en el sur de Francia llamada la Cruz de Hendaya. Aunque poco se sabe acerca de los orígenes de dicha cruz, Fulcanelli cree que, haciéndose eco de las predicciones de los masones, porta un mensaje sobre el fin de los tiempos. Lo que dice Fulcanelli, que fue el primero en escribir sobre la Cruz de Hendaya, es que el monumento presagia lo que está a punto de ocurrirnos, y que esta época está marcada con el sello inconfundible de la muerte.
Un pequeño grupo de investigadores cree que los símbolos grabados en la base de esta cruz revelan no solo la fecha de advenimiento del peligro, sino la secuencia en que se desencadenarán los acontecimientos. Cuando empecé a descifrar los símbolos de la cruz de Hendaya, estudié minuciosamente cada uno de ellos y me di cuenta de que la estrella del pedestal representaba el centro de la galaxia y de que estaba justamente frente al Sol, la cara enfadada del Sol del pedestal. Vi además que la Luna estaba al otro lado de este extraño óvalo. Ahondando en el estudio, descubrí que el extraño óvalo es la precesión del equinoccio. Es como si estuviéramos mirando al gran reloj del tiempo. Y parece que el reloj ha iniciado la cuenta atrás hacia la alineación galáctica con un ritmo muy determinado. La fuerza gravitatoria del Sol y de la Luna provoca que la Tierra se tambalee sobre su eje, lo que implica que la visión de las constelaciones desde la perspectiva de la Tierra se modifica, en concreto, 1 grado cada 72 años. A esto se lo llama precesión de los equinoccios. Durante 26.000 años estas constelaciones van describiendo un círculo completo hasta volver a la posición de partida. Según una de las interpretaciones, la cruz, como el calendario maya, utiliza la última alineación galáctica ocurrida hace 26.000 años como punto de partida para la cuenta atrás hasta la siguiente, prevista para 2012. Si empezamos con la cruz, se ve claramente que nuestra alineación es esta. Analizando las imágenes como conjunto, se llega a la conclusión de que lo que estamos viendo es esta época y que esta época coincide casi exactamente con el calendario maya de 1992 o 93 a 2012. Optaron por concentrar todo su conocimiento en este pequeño y enigmático monumento, con la esperanza de que alguien lo descubriera algún día y lo descifrara para que la humanidad estuviera advertida de la llegada del fin del mundo. Eso era lo que Nostradamus quería señalarnos con sus cuartetas y lo que Fulcanelli pretendía sugerir con la teoría sobre la cruz de Hendaya. Que ya llega, que nos preparemos, que va a suceder, que estemos listos y prevenidos. Eso es cuanto podemos hacer. De acuerdo con las profecías de Nostradamus, las catástrofes que algunos creen que alcanzarán su cénit en 2012 están empezando ya a recaer sobre nosotros. Cuando el pez terrestre y acuático, por fuerza de ola al suelo, se ha llevado, su forma extraña, suave y horrorosa, los enemigos llegarán de repente por el mar y treparán las murallas. ¿Pronostica esta cuarteta el maremoto letal de 2004 que acabó con la vida de 150.000 personas? Si nos fijamos en las imágenes de archivo del tsunami que asoló parte de la India, Nostradamus nos habla sobre el crecimiento del océano, su enfurecimiento y su incursión en la Tierra, y dice que los peces y los animales marinos serán arrastrados hasta la orilla. Algunos científicos se preguntan si la causa del tsunami, como de otras catástrofes naturales inminentes, no será la próxima alineación galáctica. El proceso de cambio que vivimos es intenso, y en esa intensidad podemos esperarnos extremos en todas las circunstancias que ya hemos vivido. Terremotos desbordantes, por ejemplo, como el de intensidad 9 que se produjo en un lugar del Océano Pacífico donde no se tenía conciencia de la existencia de una falla. Cada vez es mayor el temor a que los terremotos y los maremotos puedan ser solo el principio de los desastres naturales que podrían azotar al mundo. Como potentes erupciones de gigantes dormidos llamados supervolcanes. La última gran erupción en cadena se produjo en el lago Toba, Indonesia, hace unos 70.000 años. Como consecuencia, casi el 90% de lo que entonces era la raza humana se extinguió. Eso, traducido a las cifras actuales, serían 550.000 o 600.000 millones de personas. En la zona del Parque Nacional de Yellowstone, en el estado de Wyoming, un supervolcán subterráneo ha entrado en lo que los científicos llaman zona roja, una categoría que señala que podría estar preparándose para erupcionar. Cuando un supervolcán como el de Yellowstone está en zona roja y puede erupcionar, no es como si tuviéramos un pequeño reloj de alarma, es la gran explosión. Como si estuviera bajo el influjo de algún otro estímulo que lo activara. Algunos creen que esa activación se producirá en 2012, y si es así,
las consecuencias serían más que catastróficas. En 2012, como ya he dicho, está previsto que se produzca un clímax de la actividad solar que induzca acontecimientos como erupciones volcánicas o supervolcánicas. La energía llega por aquí, el metal la conduce, resquebraja la corteza y ¡boom! Y por si la bomba de relojería de los terremotos, los maremotos y los supervolcanes no causara el suficiente pánico, hay quienes además presagian una calamidad natural de dimensiones superiores a todas las anteriores. Una que podría venir directa contra la Tierra. Cada vez hay más pruebas que sugieren que el año 2012 será de suma importancia. ¿Pero para qué? Muchas culturas a lo largo de la historia han presagiado una época de intensas conmociones que podrían alterar para siempre nuestro modo de vida. De esta ilustración procedente del que muchos consideran el libro perdido de Nostradamus, se infiere que nuestro futuro podría pender de un hilo. En esta ilustración, Nostradamus está leyendo el libro de la vida. Sus hojas están escritas. Bajo el libro, 3 mujeres que representan los 3 destinos. Una leyenda griega cuenta que los destinos son 3 mujeres que tejen el tiempo y el devenir. Nostradamus nos está diciendo que tenemos que elegir y que esa elección determinará nuestro futuro. El aspecto de la elección en las cuestiones humanas no solo aparece en Nostradamus. Lo encontramos además como principio básico de muchas antiguas culturas. Para los indios Hopi del suroeste americano, constituye el pilar sobre el que se sustenta su fe. Según sus creencias, en toda situación humana existen 2 resultados posibles, uno en el que el bien derrota al mal y la vida continúa, y el otro en el que la humanidad se enfrenta a la destrucción. Esas tradiciones desembocan en nuestra época. Algunas de forma general y otras más específica nos advierten de que este es el tiempo que presagian, que anticipan, que temen y contra el que se llevan preparando desde hace tanto tiempo. Los indios Hopi creen que el fin del mundo vendrá precedido por un periodo de duras pruebas, marcado por una cadena de devastadores problemas sociales, medioambientales y políticos a los que se sumará una climatología extrema. Un tiempo muy parecido al que actualmente vivimos. La tradición Hopi habla de 4 mundos anteriores. Cada mundo, cada gran periodo histórico, terminó en un cataclismo. También, según ellos, este es el 5º mundo. Los Hopi buscan respuestas en los sabios del pasado. Creen que la aparición de los espíritus de sus ancestros, llamados Kachinas, presagia acontecimientos relevantes. El más temido de estos Kachinas es el conocido como Estrella Azul. Los Hopi hablan de la aparición del espíritu de la Estrella Azul, que anunciará la venida del cataclismo. Mencionan, además, otros acontecimientos, como temblores de la tierra, inundaciones y demás. La Estrella Azul no guarda relación directa con la alineación galáctica de 2012, pero su origen está en los cielos, y en tanto que alerta ante un posible desastre inminente, podría tener cierta relevancia. A pesar de los avisos de catástrofe, los nativos americanos creen que oculto bajo un código en un sagrado monumento encontrado en la Reserva Hopi de Arizona se halla un mensaje de esperanza. Hay una profecía, la roca de la profecía, en un lugar llamado Orave, en Arizona, donde se representa a los humanos viviendo esta época. Se ve un camino que se bifurca como su manera de decirnos que debemos elegir entre 2 mundos. En una de las ramificaciones, los humanos viven en un mundo donde los cultivos siguen creciendo, y en la otra, en uno en el que la humanidad existe, pero sin contacto ni entre ellos ni con el mundo. No hay comida y la vida es una existencia de penurias. Estos grabados y pinturas en la roca cuentan la historia de lo que ocurrió durante su época y de lo que ocurrirá en el futuro.
Algunos de los ancianos Hopi atribuyen a la llegada de una estrella azul el choque en los 90 de un cometa contra Júpiter que incendió la atmósfera del planeta y produjo un resplandor que, según ciertas condiciones espectrales, apareció como una masa azul en el cielo. Otros dicen que la estrella azul no ha llegado todavía y que cuando venga lo hará acompañada de un nuevo tipo de cachina o nuevo dios que tendrá forma física, visitará los poblados y bailará con sus habitantes. Los Hopi, en sus advertencias sobre el fin de los días, predijeron que aquellos que no pudieran celebrar el cambio ni la llegada de la nueva bendición perecerían víctimas de su propio miedo al cambio. Los Hopi son claros respecto a la carga que habrá de soportar la raza humana en el tiempo de catástrofe venidero. Dicen que en esta era viviremos 3 grandes conmociones en la Tierra. La primera, según las interpretaciones, es la Primera Guerra Mundial. La segunda, Y la tercera no ha podido asociarse a ningún acontecimiento, puesto que seremos los propios humanos los que determinaremos la forma que adoptará en función de cómo vivamos nuestra vida actual. Algunos creen que la tercera conmoción será un cataclismo venido desde arriba. De ser así, sería clara la relación con la próxima alineación galáctica. Es un tema del que se hace eco el manuscrito de Nostradamus. Nostradamus veía el futuro y por lo general le horrorizaba. Es obvia la descripción de un desastre cósmico. Cuando todo es bueno bajo el sol y bajo la luna, y todo abunda, se acerca la ruina. Vendrá desde el cielo para trastocar nuestras fortunas en el mismo estado que la séptima roca. Nostradamus parece hablar de una especie de holocausto nuclear que no tiene por qué parecerse a los de Hiroshima o Nagasaki. Podría estar sugiriendo alguna especie de escape radiactivo o algo así. Un reducido número de científicos que han comparado las predicciones de Nostradamus con las Hopi han llegado a la conclusión de que podrían estar describiendo las características de una superonda galáctica, una tormenta de radiación cósmica cuya capacidad destructiva equivaldría a la de una explosión nuclear. A veces surge la duda respecto a qué podría ser esta estrella azul Hopi. Tal vez aluda a la superonda galáctica de la que hablan algunos científicos. Habría una inmensa onda de energía que, impulsada a través del universo, alteraría los campos magnéticos de la Tierra y provocaría cambios en la atmósfera que se acusarían en las capas de hielo. Es difícil describir con exactitud la naturaleza de esta energía cósmica, pero su impacto podría ser devastador. Curiosamente, se cree que el origen de las superondas se encuentra en el centro de la galaxia, que desempeña un papel crucial en la alineación galáctica. El aspecto preocupante del fenómeno de la superonda es que estas ondas cósmicas viajan hacia nosotros desde el centro de la galaxia y a la velocidad de la luz, así que no habrá aviso por adelantado. Un día todo estará bien y al día siguiente se desatará el caos. Si llega la superonda, esperemos que su efecto sea leve. Quizá tan solo provoque trastornos en los satélites. Dejarán de funcionar los móviles o la televisión. Sufriremos las consecuencias durante unos años, pero luego nos recuperaremos. Eso si tenemos la suerte de que sea leve. Podría sobrecargar los cables eléctricos, que fuera como un impulso electromagnético, como el de las explosiones nucleares, como si alguien detonara una bomba nuclear en la atmósfera que produjera apagones en todo el planeta. ¿Es este fenómeno el que Nostradamus y los Hopi presagian? ¿O acaso pudieron ver algo más peligroso? La peor de las situaciones podría ser algo parecido a lo que sucedió después de la última glaciación. La última superonda que arrasó el 95% de los animales grandes de Norteamérica y gran parte de la raza humana. Solo sobrevivieron unos cuantos. Este marcó sin duda uno de los acontecimientos más significativos de la historia de la humanidad. Si la estrella azul y la posible superonda galáctica son dos de los sucesos cósmicos trascendentales que algunos creen que coincidirán con la alineación de 2012, tal vez la asombrosa profecía de uno de los más prestigiosos científicos de todos los tiempos arroje nueva luz sobre lo que ha de acontecer.
Sir Isaac Newton, conocido como el padre de la física, era un firme defensor de las profecías y la alquimia, un hecho que lo vincula de formas inesperadas a Nostradamus. Nostradamus despliega una amplia red en su afán por capturar las esquivas verdades de la vida y el destino humanos. Consulta la sabiduría más valiosa del pasado, desde la de las antiguas civilizaciones hasta los grandes profetas bíblicos, todo en su intento por trazar el mapa del futuro del hombre. Esta ilustración en el libro perdido de Nostradamus es el clímax de las 7. En esta en particular vemos solo 2 mujeres. Un destino ha desaparecido. Además, otro aspecto interesante es que la ruleta del tiempo ya no tiene radios, lo que implica que va a caerse. Y el último aspecto preocupante de esta ilustración es que el libro de la vida aparece vacío, sin nada escrito. El libro de la vida es un símbolo rescatado de la Biblia y una de las múltiples imágenes que Nostradamus incorpora en su obra. La Biblia es un libro que ha guiado y dividido a la humanidad durante miles de años. Algunos creen que oculta un mensaje codificado sobre nuestro futuro. La búsqueda del código bíblico arranca en el siglo XVII con el físico inglés Isaac Newton, que considera que es posible descifrar el mensaje y descubrir la fecha de advenimiento del Apocalipsis. El mismo reto es el que pretende acometer un matemático israelí en el siglo XX. El código bíblico es el resultado de un análisis estadístico de una parte de la Biblia realizado por un matemático israelí llamado Eliyahu Rips. Codificada en los escritos, encontró una valiosa información, más allá de posibles coincidencias, para predecir los nombres de los grandes rabinos y otras personalidades religiosas que estaban por venir. En 1994, 3 matemáticos israelíes descubrieron una serie de patrones que el autor estadounidense Michael Drosnin emplea para resaltar lo que él cree una referencia bíblica directa a la fecha en que acaba el calendario maya, lo cual añade una nueva dosis de intriga al asunto de 2012. Para descifrar el código, dispuso todos los caracteres de una parte determinada de la Biblia tal cual estaban escritos como en un crucigrama. De este modo, las palabras que aparecían y tenían un significado eran atribuidas al código. El hecho de que 2012 y aniquilación de la Tierra aparecieran llamó enseguida la atención. Muchos creen que la Biblia y la Torá judía contienen, ambas, advertencias frente a un posible apocalipsis. En la tradición cristiana, en el libro de las Revelaciones, se alude a una montaña de fuego que golpeará contra la Tierra. Hoy podemos interpretar eso como el choque de un meteoro, de un cometa o algo así, de tal magnitud como para provocar la extinción. Pero aún hay muchos eruditos actuales de la Torá que se preguntan qué causó el diluvio universal y responden que fue un accidente astronómico. Afirman que un cuerpo procedente del espacio exterior y que giraba alrededor del Sol chocó con el campo gravitatorio terrestre, haciendo desbordarse los mares de sus lechos, y alteró y transformó literalmente la órbita del planeta. ¿Sería posible que algo así volviera a suceder? Hay quienes creen que sí y que será muy pronto. Otra relación posible se encuentra entre las descripciones del final de los días y el tiempo marcado por el calendario judío, que se detiene en el año 7000. En función de cómo uno cuente y cómo mire el calendario judío, de la versión que quiera utilizar, acabamos de entrar en el 7º milenio. Hemos dado el salto hasta el 7º milenio. Está la próxima alineación galáctica cuando el Sol volverá a alinearse con el centro de nuestra galaxia, relacionada de alguna forma con las fechas en las que finalizan los calendarios maya y judío. El hecho de que Irán se haya revelado recientemente como una gran amenaza para Occidente está escrito ya en una profecía de hace más de 1500 años. Yo, sin duda, considero las agitaciones de las que estamos siendo testigos como señales de una crisis mucho más grave
que amenaza a la humanidad. Como reza el viejo dicho, antes de amanecer se pondrá más oscuro. Nostradamus también percibe los peligros que se infieren de la Biblia. En muchas de sus profecías ya alude al conflicto en Oriente Medio y parece que más específicamente advierte de la guerra de Irak. Entrarán villanos, amenazadores, infames, tiranizando Mesopotamia. Todos los amigos de la adúltera dama, de tierra temible y negro aspecto. Es la Centuria 8, la Cuarteta 70. Nunca, en la época de las cruzadas, un ejército de cruzados puso los pies en Irak, que es el nombre actual, el que hoy recibe lo que era Mesopotamia. Los investigadores creen que Nostradamus ve la guerra de Irak como un conflicto religioso. Otra cuarteta también ha sido asociada a esta como parte de una profecía más extensa. Los grandes guardianes, la secta de la cruz, llegarán en masa a Mesopotamia, del cercano río Compañía Ligera, que tal ley tendrá por enemiga. Los soldados de la cruz, los cruzados. El presidente Bush calificó la guerra contra el terror como la Gran Cruzada. Pero la clave para entender esta profecía está en la última línea. Está diciendo que Estados Unidos perderá la guerra. Creo que el mensaje más importante de Nostradamus respecto a nuestra época nos advierte contra las guerras y el fundamentalismo religioso. No hay ninguna cuarteta en que diga, y vivieron felices y honraron al mismo Dios. Eso no lo dice. Nostradamus presagió un cúmulo de problemas que surgirían en esta época. La reciente y devastadora caída en picado que afecta a todos los mercados financieros es otra de las crisis que inciden actualmente en todo el mundo como una plaga. Según algunos, las cuartetas de Nostradamus también nos advierten contra ello. El templo cerrado. Un rayo atravesará y herirá a los ciudadanos en su fuerte. Caballos, vacas, hombres. La onda hará explotar las murallas y traerá hambre y sequía para los peor armados. Si pensamos en el templo cerrado como en la bolsa y en los templos de dinero como Wall Street, efectivamente han sido atravesados por un rayo. Han quedado destrozados. A nadie le es ajena la debilidad y la inestabilidad provocada por la crisis económica de los últimos meses. Nostradamus dice que habrá multitudes humanas que abordarán los bancos para que les devuelvan su dinero, pero que los bancos estarán cerrados. El dinero no valdrá para nada y será arrojado a la hoguera y quemado como el papel. Anuncia básicamente el fin de los sistemas bancarios. Por penosas de soportar que sean las consecuencias de una crisis financiera y de las guerras, hay quienes se preguntan si no serán el preludio de lo que realmente ha de venir en 2012. En los últimos 20 años han aparecido muchas enfermedades nuevas para las que no existe cura. La desaparición de los recursos vitales y el violento enfrentamiento por los pocos que nos quedan y que desemboca en conflictos bélicos son las causas que, según temen los expertos, podrían originar guerras mundiales. Por lo que nos consta, son desgracias que no se han producido jamás en la historia y para todas ellas debemos encontrar una solución en un plazo de 8 o 10 años. Eso es lo que hace de este un periodo único. El libro perdido contiene un último dato que podría constituir el factor revelador definitivo respecto a si 2012 marcará el fin de la violencia o un final violento. ¿Tratan las culturas ancestrales de transmitirnos un mensaje de suma importancia? ¿Se avista un cataclismo en el horizonte cercano? La conciencia humana sobre la propia mortalidad es clave para la interpretación del pasado y sus esperanzas para el futuro. Las culturas del pasado sabían que solo era posible existir por un tiempo, incluso los romanos sabían que no perdurarían para siempre, pero también creían que siempre habría algo después, habría un tiempo de agitación y luego seguiría la vida. Hasta ahora nunca se había llegado a contemplar la posibilidad de que después no hubiera nada, que la vida humana pudiera desaparecer de la faz de la Tierra, y no se puede atribuir a la casualidad el hecho de que esa posibilidad adquiera peso justo en el momento en que surge la idea de la alineación galáctica, del fin de los tiempos y todo lo demás.
Todas esas tradiciones desembocan de un modo u otro en nuestra época. Algunas de forma general y otras más específica nos advierten de que este es el tiempo que presagian, que anticipan, que temen y contra el que se llevan preparando desde hace tanto tiempo. Para algunos, el libro perdido envía un sencillo pero inconfundible mensaje. Hacer caso omiso a sus advertencias puede traer consecuencias nefastas. Está diciéndonos que podemos continuar con nuestra vida tal y como la vivimos hoy, que el libro de la vida seguirá escribiéndose, o que existe la posibilidad de que todo se acabe y tengamos que hacer frente a una suerte de extinción. Al amanecer, un gran fuego. Ruidos y luces encaminados hacia el norte. En la tierra, muerte y gritos. La muerte los espera blandiendo sus armas, con fuego y hambre. Nostradamus intenta alertarnos para que no nos destruyamos los unos a los otros, para que evitemos que los océanos sigan aumentando de nivel, que nuestros niños sigan muriéndose de hambre, que el clima se nos siga escapando de control. Muchas épocas y muchas civilizaciones han fracasado en el intento de cambiar y por eso han desaparecido por completo. Incluso han desaparecido de nuestra memoria. Nostradamus nos dice que eso es exactamente lo que pasa ahora y que si no somos capaces de cambiar, seremos la próxima Atlantis. A medida que se acerca el año 2012, los problemas parecen multiplicarse. Basta con leer el periódico o escuchar las noticias para conocer los cambios de consecuencias cada vez más graves que afectan a sectores fundamentales para la supervivencia humana. El rápido cambio climático, la crisis financiera, la reorganización energética, la desaparición de especies, la escasez de agua. El biólogo de Harvard, E.L. Wilson, habla sobre esta época de la historia y de la naturaleza única de nuestro tiempo. Dice que estamos viviendo una época límite. El límite en el que los recursos y nuestra capacidad para resolver problemas afrontan retos desconocidos. Y cuantas más dificultades, más rápido parece correr el tiempo. Se ha dicho que el siglo XX acumula más historia que los 19 anteriores. Es bastante probable que el siglo XXI concentre la del 20 y la de los 19 anteriores. En el siglo XXI asistiremos a avances tecnológicos que multiplicarán por 1000 los conseguidos hasta el siglo XX. Nadie sobre la faz de la Tierra puede negarse a aceptar esa evidencia. En el siglo XX empezamos por los caballos, pasamos por los coches y los aviones y llegamos a la Luna y a Internet. En el siglo XXI eso se multiplicará por 1000. Es imposible imaginar el resultado. La historia no puede servirnos de indicador sobre lo que nos espera. Será una transición rápida y que no tardará en llegar. El 21 de diciembre de 2012 marca una fecha determinada, pero lo cierto es que nos encontramos ya en un intervalo temporal en el que como civilización y como planeta nos estamos viendo obligados a afrontar los mayores retos en la historia de la humanidad. Hay quienes creen que si el hombre moderno prosigue por este camino, los peores augurios de Nostradamus se harán realidad coincidiendo con el momento de la alineación galáctica. No obstante, puede que nos quede una oportunidad. Mientras la última ilustración muestra el libro de la vida vacío en señal de la posible extinción, algunos atisban un rayo de esperanza. Estas predicciones fueron realizadas por alguien que sabía lo que estaba haciendo. Por eso nos devuelve el libro, para indicarnos que está en nuestras manos, que nosotros decidimos qué hacer. Es en definitiva la obra de un genio compasivo, porque trata de enviarnos un mensaje para salvarnos, para que salvemos nuestra civilización y nuestras vidas. ¿Es esa la razón por la que tantas culturas codificaron mensajes para futuras generaciones? ¿Podría la alineación galáctica ser el desencadenante de un resultado que la humanidad podría controlar? Es posible que el cataclismo al que aluden las profecías no sea algo tan trágico,
Podría ser una llamada a la acción. Si hay algo que pueda inferirse de las profecías de Nostradamus, es la sensación de esperanza. Por mal que vayan las cosas, por violentas que sean las guerras y las hambrunas y los holocaustos nucleares, la humanidad sobrevivirá. Creo que la pregunta que realmente debemos contestar es si tenemos o no el valor para combinar la sabiduría del pasado con la ciencia del presente. A partir del 21 de diciembre de 2012, nos guiará una ciencia basada en la espiritualidad. Los hay que ven en el final del calendario maya una señal para la esperanza. Según ellos, el 21 de diciembre de 2012 no marcaría el final definitivo, sino el de una era a la que seguiría otra. Si combinamos la antigua sabiduría con el conocimiento moderno, tal vez lo superemos. A pesar de todas sus inquietantes visiones, el propio Nostradamus describe muchos resultados posibles para los días venideros. Este destacado profeta no habla de un futuro fijo grabado en la piedra, sino uno en el que el hombre crea su propio destino. Recuerden que hablamos del profeta que le ofreció a su rey dos futuros para elegir. Uno el que lo describe como el gran unificador, el Carlomagno de Francia, y otro en el que muere en una justa. Podría haber cumplido ambos futuros. Le ofrecieron la oportunidad. A todos se nos ofrece la oportunidad. O allanamos el camino para una nueva humanidad, o esperamos de brazos cruzados a que otros lo arreglen y entre tanto sobrevenga el apocalipsis. Las culturas tienen altibajos. Las civilizaciones nacen y mueren. Incluso el influyente profeta Nostradamus, al final, no es más que un simple mortal. Pero su mensaje inmortal perdura, instándonos a prevalecer juntos o a perecer. La transformación será muy difícil. Ciudades y provincias ganarán con los cambios. Los corazones se alegrarán. Se impondrá la prudencia. Los maliciosos serán expulsados. El mar, la tierra y la armonía humana despertarán. No creo que vaya a producirse ningún cambio significativo la mañana del 21 de diciembre de 2012. No va a aterrizar ningún ovni, ni va a chocarse ningún cometa contra nosotros, pero estoy convencido de que llegará un momento en que, echando la vista atrás, todos podemos decir, efectivamente, ahí terminó todo. Aquel fue el año en que cayó el nuevo Imperio Romano y los Estados Unidos se transformaron y, por suerte, todos empezamos a avanzar juntos hacia el futuro. Durante siglos, las profecías de Nostradamus han formado parte del registro histórico. Aunque poco científico y muy polémico, el legado de su autor perdura. Apelamos al criterio del espectador. 21 de diciembre de 2012. El día en que no amanece. Todo queda sumido en la más completa oscuridad. El mundo toca a su fin. Muchas culturas ancestrales de todos los rincones del globo auguran acontecimientos extraordinarios que parecen estar sucediendo hoy. ¿Desembocan en 2012? Unas ilustraciones descubiertas recientemente cuya autoría se atribuye al célebre profeta Nostradamus podrían contener la respuesta. Estamos a punto de emprender el viaje más revolucionario de la historia. La vida en la Tierra ha plantado cara a la extinción en al menos 5 ocasiones anteriormente. ¿Acaso Nostradamus nos advierte ante la inminencia de otra catástrofe de dimensiones épicas? 2012 marca el principio del cataclismo, no el final. ¿Es 2012 el año en el que el reloj cósmico se quedará finalmente sin cuerda? ¿Queda alguna esperanza? Descifrar las últimas predicciones de Nostradamus podría revelar respuestas críticas antes de que se pare el reloj en 2012. Nostradamus 2012, primera parte. El libro perdido de Nostradamus, encontrado recientemente, contiene ilustraciones que podrían encubrir pistas codificadas sobre lo que nos depararía el año 2012.
Como las cuartetas de Nostradamus, estas ilustraciones transmitirían funestas advertencias que, dada la reconocida talla del popular profeta, sería difícil obviar. Son muchas las personas que, frustradas por causa de la imposibilidad de la ciencia para contestar algunas de las preguntas más acuciantes de nuestro tiempo, se remiten al pasado. Ahí es donde encuentran a grandes profetas de otras épocas, como Nostradamus. Nuestro planeta afronta crisis de alarmante complejidad. Escasez de recursos petrolíferos, desaparición de especies, maremotos letales, caos económico, amenazas nucleares. ¿Es pura coincidencia o nos acecha algo más siniestro? Se está produciendo la confluencia de una serie de puntos de no retorno en los sistemas básicos. El punto de no retorno en el sistema de abastecimiento de energía, en el de los sistemas climáticos del planeta, por no hablar de los puntos de no retorno financieros, de producción alimenticia o de abastecimiento de agua. Estamos en un momento de convergencia de todas estas circunstancias, un momento en que o bien el mundo se destruye o se renueva o ambas cosas. Todas las culturas del planeta cuentan con sus propias profecías sobre el fin del mundo. Me parece algo completamente natural que las personas se encuentren una relación entre las tradiciones culturales. Y lo que es aún más preocupante, algunos creen que esas mismas profecías se recogen en las ilustraciones del libro perdido. Todas parecen apuntar al hecho de que en 2012, desde la perspectiva de la Tierra, el Sol se alineará con la Vía Láctea en un fenómeno astronómico extremadamente infrecuente que se produce una vez cada 26.000 años. La mitad del ciclo de 26.000 años coincide casi exactamente con la última glaciación y el final de esa era. El último gran calentamiento de la Tierra produjo el deshielo de la última glaciación. Que Dios no quiera que nos encontremos ante algo de la misma magnitud. Debido a la rotación de la Tierra, nuestra perspectiva de las estrellas va cambiando con el tiempo. La alineación galáctica, en términos sencillos, se produce cuando el Sol parece elevarse en línea recta respecto al centro de la Vía Láctea. Según varias antiguas culturas, esta alineación parece preconizar un tiempo de cambios devastadores. El mundo, en su conjunto, siente que nos acercamos a una especie de transición. Y creo que en la raíz de eso se encuentra la alineación galáctica. Una de las culturas antiguas más influyentes que se cree que también observó este fenómeno es la maya. Es reconocido su vasto entendimiento sobre astronomía. La posible advertencia de que esta alineación del Sol con el centro de la galaxia, conocida como la grieta oscura, pueda traer consecuencias terribles, parece repetirse en los fundamentos de otras muchas culturas ancestrales. En muchas de estas épocas de decadencia, las predicciones y las visiones apocalípticas sobre el futuro se han centrado en el hecho de que cuando el Sol se eleve en esa grieta oscura, va a traer consecuencias nefastas, un tiempo de cataclismo, de destrucción. Los pueblos antiguos sabían convivir entre ellos con la naturaleza, con toda la vida, con el cosmos. Nosotros hemos perdido mucho contacto con lo que ocurre a nuestro alrededor, en particular con los cambios ecológicos que se están produciendo, transformaciones en los océanos, todas esas cosas que por su parte ya fueron presagiadas por Nostradamus y otros profetas. Como la maya y otras culturas anteriores a ella, Nostradamus observó las estrellas y vio el futuro peligro. Bajo el opuesto clima babilónico, grande será de sangre la efusión. Que tierra y mar, aire y cielo será inicuo. Sectas, hambre, reinos, pestes, confusión. Un personaje polémico envuelto en el misterio. Nostradamus murió hace casi 500 años, a siglos y mundos de 2012. No obstante, una vez más, sus predicciones se consideran de gran precisión. Ha predicho muchos de los grandes acontecimientos de la historia. Cambios en el plano político, religioso, incluso en el de la ciencia y los inventos.
¿Por qué es él el único del que aún seguimos hablando después de 4 siglos y medio? Está claro, porque los destellos de clarividencia solo son posibles si ya se ha visto algo antes. Cuando, con motivo de una exposición en Roma, apareció un manuscrito con el nombre de Nostradamus en él, surgió la duda respecto hasta qué punto su descubrimiento había sido casual. Esta polémica obra contiene una serie de 7 imágenes que, según algunos expertos, podrían ser una cronología detallada de la crisis que nos azotará en 2012. Ahora, por primera vez, estas ilustraciones se contrastarán con las profecías y los presagios formulados por antiguos pueblos de todo el mundo. Son profecías que guardan espeluznantes similitudes, algo que pone la carne de gallina a los investigadores dedicados a este campo. Según mis cuentas, hay unos 15 o 16 indicadores que sugieren que 2012 va a ser un tiempo de cambios extraordinarios. No hay forma de ver a través de la trama de sucesos extraordinarios en convergencia, aunque solo uno de ellos ya podría causar el caos en todo el sistema. 2012 es el año del efecto dominó. El año que disparará la sucesión de calamidades por la que el desastre natural provocará una guerra que hará caer un aspecto de la economía y al sistema que, en cierto sentido, es muy robusto, pero también muy sensible e interdependiente. Creo que 2012 va a ser ese año. Ojalá me equivoque. ¿Llegará el sol a salir el 21 de diciembre de 2012? ¿O será este año el que pondrá fin a todos los años? Las pirámides egipcias, el calendario maya, la misteriosa cruz de Hendaya o la sociedad secreta de los libremasones podrían ocultar predicciones codificadas sobre el final de los tiempos. Y Nostradamus poseer la clave que las descodificaría a todas. El 21 de diciembre de 2012 se acerca. ¿Marcará el advenimiento de una catástrofe como algunas antiguas culturas anuncian? Muchos creen que la fecha apunta hacia un extraño fenómeno astrológico conocido como alineación galáctica que podría desencadenar un inexplicable caos. El libro perdido de Nostradamus, recientemente descubierto, contiene 7 sorprendentes ilustraciones que también señalarían a 2012. ¿Es eso la prueba de que hace mucho tiempo ya se conocía nuestro futuro? Estas 7 ilustraciones del libro perdido de Nostradamus nos cuentan una historia. Por eso están unidas por la rueda de la fortuna o del tiempo en la parte superior. La coloca así porque es la parte que quiere destacar, en la que quiere que nos fijemos, que comprendamos. Las imágenes empiezan con el sol. Bajo el sol, un león, que claramente nos llama la atención sobre el hecho de que cuando el sol esté en Leo, va a pasar algo importante. Cuando esté en Leo en el signo opuesto, Acuario, es decir, cuando estemos en la alineación galáctica. Esa es otra de las referencias que Nostradamus hace a la alineación galáctica. Muchos creen que los maya descubrieron hace cientos de años este intrigante fenómeno provocado por la rotación de la Tierra. Si la Tierra girara perfectamente en torno a su eje, nuestra visión de los cielos nunca cambiaría. Pero como gira ligeramente hacia afuera del centro, en un movimiento tambaleante, nuestra visión de las estrellas cambia levemente con el tiempo. Cada 26.000 años, el paisaje de los cielos se alinea de modo que el Sol parece elevarse directamente enfrente del centro de la galaxia, creando lo que se ha dado en llamar alineación galáctica.
Es obvio que Nostradamus tenía conocimientos sobre el intervalo comprendido entre 1992 y 2012 o 2014 y que lo consideraba una etapa muy relevante por el número de cuartetas que pueden relacionarse directamente con este tiempo. Se cree que señaló astronómicamente el momento en que el Sol se enfila en una línea más perfecta con el centro de la galaxia. Lo predijo con mucho tino. Nostradamus se sirve de varios métodos para deducir sus cuartetas. Pero el conocimiento sobre los cielos es imprescindible en su trabajo. Es un inteligente astrólogo que cree que el mapa del futuro está incrustado en las estrellas. Hasta cierto punto, la idea de predecir el futuro se apoya en la asunción de que el tiempo es cíclico, que los movimientos del Sol, de la Luna y de las estrellas siguen unos patrones y que las posiciones de unos planetas respecto a otros se repiten y que eso provoca acontecimientos similares. Para identificar los acontecimientos venideros, Nostradamus estudia los cambios en el cielo nocturno. Cambios que tardan décadas en llevarse a cabo. Parece que conocía lo que llamamos precesión de los equinoccios, es decir, el movimiento de todo el cielo de la noche lentamente hacia atrás, 1 grado cada 72 años. Es una referencia directa a la inminente alineación galáctica, que podría asentarse en el centro del fenómeno 2012. La rotación de la Tierra hacia fuera del centro significa que nuestra visión de las estrellas varía lentamente, 1 grado cada 72 años. Algunos investigadores creen que, por asombroso que resulte, la antigua civilización maya ya definió claramente este efecto. Los mayas se sirvieron de su magnífica comprensión de los movimientos de la Tierra para elaborar un calendario admirablemente preciso y que perduró miles de años. El calendario termina el 21 de diciembre de 2012. Una vez cada 26.000 años, el Sol del solsticio de diciembre se alinea con el centro de la Vía Láctea. Esta parece ser la razón por la que los mayas tomaron el 21 de diciembre de 2012 como la fecha en la que culminaría un gran ciclo. La civilización maya prolifera en Centroamérica entre los años 250 y 900 después de Cristo. Después desaparece misteriosamente. Científicamente muy avanzados, a la par que violentos, son capaces de predecir la alineación galáctica sin herramientas telescópicas y parecen asociarlo a un ciclo de bruscos cambios. Si retrocedemos 26.000 años a la última vez que entramos en Acuario, descubrimos que coincide con el surgimiento del hombre de Cromañón y el fin del Neandertal. También de este momento data el descubrimiento del fuego. En conclusión, se observan interesantes correspondencias históricas. Sabemos que la última vez que se produjo la alineación galáctica desaparecieron cientos de especies. Los escépticos esgrimen que es improbable que la antigua interpretación de las estrellas